sus Biblias, Hechos 2, versículo 41. Vayan conmigo ahí, por favor, para leerlo. Manténganse atentos. Todos tienen un bosquejo aquí. Levante la mano si le falta un bosquejo. Parece que todos tienen. Ok. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, sígame con su mirada. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, acabo de leer una porción en la Biblia que describe a grosso modo el estado en el cual comienza la primera iglesia de Jerusalén. La primera iglesia que fue directamente dejada por nuestro Señor Jesucristo, y encontramos aquí los planos originales de ella. Ahora bien, vemos las características que se imprimieron en las páginas de la Biblia por medio del Espíritu Santo, y nos da una idea de lo que los primeros cristianos experimentaban o hacían. Y de la misma manera, dado lo que estaban haciendo, el resultado de lo que estaba sucediendo, lo que estaban haciendo, produjo un crecimiento increíble en la primera iglesia, al punto en que cuando los discípulos o los apóstoles fueron llevados a la presencia de los líderes religiosos, el Sanedrín, el Sanedrín mismo reconoce el impacto que la iglesia estaba teniendo en la ciudad de Jerusalén. En el versículo 5:28 les dicen: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. De acuerdo a los factores numéricos que encontramos aquí, por ejemplo, cuando dice la Biblia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o cuando menciona que recibieron su palabra como 3,000 personas, o más adelante 5,000 personas. Cuando hacemos una suma y multiplicación y usamos los factores numéricos que nos entrega la palabra de Dios en esta porción de Hechos del 1 al 6, nos damos cuenta, hermano, que la iglesia ya tenía un aproximado de 100,000 personas en unos cuantos años. Sabemos que la iglesia impactó la ciudad de Jerusalén, impactó todo el mundo a este punto, solamente Jerusalén, pero más adelante vemos que impactó el mundo conocido. Ahora, hermanos, mi mensaje de hoy, vamos a dar, si se dan cuenta, hay muchos versículos que leer, hay muchos versículos que estudiar, pero va dirigido a la congregación. ¿Quieres tú una vida, una influencia, una familia o una iglesia que impacte? No existe hoy en día, hermano, un buen cristiano si primero no hay una buena iglesia. Honestamente no conozco ninguno. Ahora, cuando me refiero a un buen cristiano, me refiero a un cristiano que está cumpliendo la misión para la cual Dios lo puso en esta tierra. Cuando hablo de un buen cristiano, no me estoy refiriendo a un cristiano perfecto, me estoy refiriendo a un cristiano que está en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque cada quien tiene su idea de cuál es la voluntad de Dios. No, bíblicamente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en resumen, la voluntad de Dios es glorificar al Padre. Yo fui creado y tú fuiste creado para glorificar al Padre. Sigan conmigo, por favor, sigan conmigo. ¿Cómo sabe usted, pastor, que yo no glorifico al Padre? Bueno, bien dije,
Mi misión en esta tierra, como su misión, es la de glorificar al Padre. Y dije, un buen cristiano está glorificando al Padre. Bueno, pastor, ¿usted cómo sabe que yo no glorifico al Padre? Bueno, porque al Padre se le glorifica trayendo mucho fruto. La manera en que tú y yo glorificamos al Padre es llevando mucho fruto. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cristo habló de esto en varias ocasiones. Él mismo, cuando iba a ser crucificado, llevado a la muerte, él mismo dijo, es tiempo que dijo el hombre, glorifique al Padre. Ha llegado el momento de glorificar al Padre. ¿Y cómo era? Bueno, la semilla tenía que morir, hablando de su muerte, sepultura, pero tenía que brotar en su resurrección para traer ¿qué? Mucho fruto, del cual nosotros somos parte de eso. Glorificamos al Padre llevando mucho fruto. Ahora, cristiano, escúcheme hermano, sin iglesia es cristiano infructífero. Cristiano que no está en una iglesia es un cristiano infructífero. Con el simple hecho que no está cumpliendo la gran comisión, por ejemplo. Con el simple hecho de que no da ni hace para la obra de Dios. Ya ese simple hecho demuestra que es infructífero. Porque no está involucrado en la iglesia, no tiene parte en la iglesia. Ahí ya está dejando de glorificar al Padre. Si no, escúchame hermano, enséñame una manera. Enséñame tú una manera o la forma en que produces mucho fruto para glorificar al Padre fuera de la iglesia. Estoy dispuesto a escuchar posiblemente algún argumento. De esta manera yo glorifico al Padre fuera de la iglesia. Ya no pertenezco a la iglesia, no tengo parte en la iglesia, pero estoy glorificando al Padre de esta u otra manera. La verdad es que no existe manera de poder producir mucho fruto para glorificar al Padre, para cumplir la voluntad de Dios en mi vida, si yo no tengo parte en la iglesia que Él dejó para enseñarme ese propósito. La única manera de poder glorificar al Padre es trayendo mucho fruto. La única manera de poder producir mucho fruto es estando en un lugar donde se nos enseña cómo debemos producir fruto para entonces glorificar al Padre. De nuevo, pongan atención, Efesios 4:11, ahí está. Dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Date cuenta. Estos son los líderes que voy a poner en mi iglesia, dice el Señor. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para la qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La manera en que yo produzco fruto es haciendo la obra del ministerio. La manera en que glorifico al Padre entonces es haciendo la obra del ministerio y edificando el cuerpo de Cristo. Esa es la manera en la cual el Señor quiere que nosotros le glorifiquemos a Él. Y para eso fuimos creados. Escuchen hermano, mire, cristianos que después de esta temporada decidirán entrar en la comodidad de estar fuera de la iglesia, puede ser que sean buenos cristianos, entre comillas, pero serán cristianos infructíferos, porque de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente es a través de la iglesia que tú y yo podemos hacer la obra, escucha bien, la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual produce el fruto que Dios quiere que le presentemos a Él. ¿Me están entendiendo? Ahora, mi trabajo como pastor, yo sé que a veces hasta fastidio, es exhortarte, hermano, a que no nos quedemos infructíferos después de esta pandemia. Mi trabajo es motivarte a que sigas conectado a la iglesia, porque será la iglesia la manera en la cual tú vas a producir el fruto que Dios quiere que tú produzcas para Él. Es en la iglesia donde se nos va a exhortar, donde se nos va a animar, donde se nos va a mostrar con la verdad de Dios y la palabra de Dios cómo podemos producir el fruto que va a glorificar a nuestro Padre Celestial. Porque de acuerdo a la Biblia, puedo tener mi propia manera de pensar, pero de acuerdo a la Biblia, no puedo ser un cristiano fructífero
si estoy fuera de la iglesia donde Dios me ha comprado y me ha puesto. Ahora bien, si a usted no le parece nuestra iglesia, yo no tengo ningún problema con eso. Pero busque una iglesia donde usted pueda producir fruto, porque para eso usted fue llamado por Dios, para glorificar al Padre, y la manera en que glorificamos al Padre es produciendo y llevando fruto. Amén. Eso es Biblia, hermano. Ahora, un buen cristiano no hace una buena iglesia, sino una buena iglesia hace un buen cristiano si el cristiano se deja trabajar por el Espíritu Santo. Una buena familia no hace una buena iglesia. Amén. Es una buena iglesia que forja una buena familia. Y Dios escogió la iglesia, lo vimos, lo acabamos de leer, como el centro de perfeccionamiento del cristiano, para hacer del cristiano ese cristiano que lleva fruto. Por lo tanto, aquel cristiano que dice: pastor, estoy bien sin la iglesia, está haciendo de Dios un mentiroso y se engaña a sí mismo y nunca podrá alcanzar el nivel, ni el propósito, ni la voluntad de Dios para su propia vida. Porque sin la iglesia es imposible glorificar a Dios. Amén. Sin la iglesia es imposible glorificar a Dios. Se requiere de la iglesia para edificar al cristiano y guiarlo hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida. Le doy gracias a Dios porque, creo yo, lo he llamado muchas veces nuestro Nabucodonosor. Dios nos ha permitido tener un presidente que no creo que sea un hombre espiritual. Es nuestro presidente, no es nuestro pastor. No creo que es un buen ejemplo a seguir, moralmente hablando. Pero tiene gente detrás de él que está empujando una agenda que reconoce los valores cristianos. Reconoce la Constitución, reconoce las leyes que nos protegen. Y le doy gracias a Dios porque hace un par de días él dijo, consideró la iglesia como un lugar esencial que debe de ser abierto inmediatamente. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero cada cristiano debería reconocer eso ya desde hace mucho tiempo. Necesito estar en mi iglesia y necesito, por lo tanto, que mi iglesia, sí, con mi ayuda y con tu ayuda, pueda ser una iglesia de impacto. Porque si es una iglesia poderosa, mi matrimonio va a ser poderoso. Si es una iglesia fuerte, mis hijos van a ser fuertes. Si es una iglesia fuerte, voy a tener una vida espiritualmente fuerte. Amén. La iglesia no es más que una asamblea de hombres y mujeres y niños, etcétera, ¿verdad? Que deben ser guiados por el poder del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Y para que la iglesia entonces sea de impacto, se requiere reconocer, hermano, las verdades bíblicas que nos enseña y nos da el mejor ejemplo, amén, de una iglesia que impactó su generación, impactó su ciudad, impactó su tiempo. Y obviamente gracias a esta iglesia, tú y yo el día de hoy podemos disfrutar el evangelio de Cristo Jesús. Y quiero compartirte algunas verdades que nos enseña la palabra de Dios en esta porción acerca de la primera iglesia. Y el título del mensaje es simplemente impacto. Y creo yo que cada cristiano aquí quiere tener una iglesia, una vida de impacto. Yo no creo que haya nadie aquí que decida solamente existir y decida solamente vivir a ver qué pasa. Y creo yo que dentro de cada uno de nosotros queremos vivir vidas que glorifiquen al Señor, que traigan impacto no solamente a nuestra generación, sino a la siguiente generación. Que dejemos algo, una luz prendida para la siguiente generación y que podamos lograr algo diferente, que no entremos como salimos, que seamos de impacto, que seamos de luz donde quiera que estemos. Y yo creo, hermano, estoy convencido que hay hermanos aquí que reconocen esto, hermano. Yo no sé, pero yo no quiero vivir una vida nada más por vivirla. Yo quiero vivir una vida que glorifique al Señor, que deje impacto en la siguiente generación. Yo tenemos que veamos, hermano, lo que esta iglesia hizo para poder ser una iglesia de impacto, que creó impacto alrededor de todo y en los mismos cristianos que formaban parte de esa iglesia. Vaya conmigo, número 1, ponga ahí unidad.
unidad. La primera verdad es la unidad. Mira lo que dice Hechos 2. Vaya conmigo ahí, por favor. Hechos 2:44. Aquí encontramos estas verdades claramente expuestas. Aquí dice la Biblia: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, si hay algo que tenemos que recalcar de esta iglesia, y podemos decir esta es la principal cualidad que logró el crecimiento y el impacto exponencial de la primera iglesia de Jerusalén, fue que era una iglesia que estaba unida. Una iglesia que estaba unida. Y esta era la principal característica que hacía de esta iglesia una iglesia poderosa. ¿Queremos influencia? Queremos influencia de nuestra parte, queremos influenciar a nuestras familias, queremos una iglesia que impacte. Hermano, necesitamos promover unidad. Necesitamos promover unidad. Miren lo que dice Hechos 1:14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ponga atención a estos versículos que repiten un mismo concepto. Aquí encontramos a los primeros cristianos reunidos en oración, dice la Biblia, unánimes. Capítulo 2, versículo 1, el libro de Hechos mismo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De nuevo aparece esta palabra. Estaban todos unánimes juntos. Ahora, por cierto, podemos estar juntos, pero eso no significa que estamos unánimes. Son dos cosas diferentes. Aquí la palabra de Dios repite. Vamos a estudiar esto. Ahora vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, 46. Perseverando, dice, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 4:24, ¿qué dice? Vaya conmigo ahí. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a alabar a Dios. Hechos 5:12, vaya conmigo ahí. Hechos 5:12, solamente vaya hojeando la palabra de Dios. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos, ¿qué? Unánimes en el pórtico de Salomón. Dese cuenta que aparece esta palabra en varias ocasiones. Del capítulo 1 al capítulo 5 aparece esta palabra, que es la palabra unánimes. Esta palabra unánime es la palabra homozumaton, que significa que estaban en un común acuerdo. Repito, estaban en un común acuerdo. Mira, hermano, date cuenta. Estaban unidos, estaban juntos, pero estaban también en un común acuerdo. Ahora, yo entiendo, hermano, por causa de fuerza mayor, no podemos estar juntos como estábamos físicamente antes. Por causas de fuerza mayor, no podemos estar congregados. Pero, hermano, este elemento es necesario entenderlo. Que necesitamos, hermano, la unidad en la iglesia. Y, hermano, necesitamos estar que físicamente juntos, estemos no solamente juntos, sino también estemos de un común acuerdo. Y esta palabra tiene obviamente muchas connotaciones, y voy a tratar de ver algunas de ellas. Pero, hermano, ¿cómo podemos estar unidos en un común acuerdo si no estamos juntos? Podemos estar juntos, pero no en un común acuerdo. Hay iglesias que se congregan solamente para división, para problemas, para crear conflictos. Están unidos, pero no están en un común acuerdo. Pero escucha, hermano, no podemos estar en un común acuerdo si primero no estamos juntos. Es por eso que, hermano, la iglesia a larga distancia no funciona. ¿Están conmigo? Necesitamos estar juntos y entonces en un común acuerdo. Pero no podemos estar en un común acuerdo y no estar juntos. La Biblia dice en Amós 3:3, ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Necesitamos entender eso, hermano. Y aquí vemos, hermano, que yo sé, hermano, que mira esto que está pasando, la cuarentena, yo entiendo, hermano, pero mira, cuando se levante la cuarentena, ¿cuál va a ser la excusa para no estar juntos, hermano? Es necesario regresar a congregarnos, hermano. Dejamos de congregarnos, nos vamos a apagar tarde o temprano, hermano. Mira,
Aquí vemos, hermano, un crecimiento acelerado en la primera iglesia. Y como mencioné, haciendo cuentas numéricas y usando los factores de suma, multiplicación que aparecen, eran más de 100,000 personas las que estaban congregadas ya. Pero algo sucedió en el capítulo 6, hermano. Este crecimiento exponencial, este crecimiento masivo que había de gente convertida, dice, cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía todos los días. Mi hermano, mira, pero se detuvo cuando la iglesia empezó a tener murmuraciones. Se detuvo cuando comenzaron las divisiones. Mire lo que dice Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las judías, que las viudas de aquellos eran desatendidas, dice la Biblia, en la distribución diaria. Dase cuenta, hermano, a partir de aquí, no tenemos tiempo para leer más versículos, pero a partir de aquí, la iglesia dejó de crecer en Jerusalén. Los primeros 5 capítulos fue un crecimiento acelerado. ¿Por qué razón? Porque estaban, como ya leímos, estaban unánimes. Estaban en un común acuerdo. Pero el momento en que entró la división, la iglesia dejó de crecer. Y más adelante encontramos que el Señor tuvo que separarlos en diferentes regiones para que no crearan más problemas y más conflictos. El Señor Jesús nos dice en Lucas 11:17, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, hermano. Qué terrible, hermano, es cuando hay murmuración y división en la iglesia. Se pierde el ingrediente principal por el cual Dios quiere crear impacto en esa iglesia, para crear impacto en cada familia, para crear impacto en cada individuo. Comienzan las divisiones y la iglesia deja de ser de impacto. La unidad, por otro lado, hermano, escúcheme bien, fortalece la iglesia. La unidad fortalece la iglesia. La división destruye la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe buscar unidad en todo, hermano. Y mire, hermano, debemos de andar de acuerdo. No, nunca dije hay que hacer todo lo que el pastor dice. No, eso no es verdad, hermano. Dios es mi testigo que eso no es mi intención. Debemos de andar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Debemos estar de acuerdo a lo que el bendito libro nos dice. Porque para poder tener unidad y tener un común acuerdo, mira, nuestras opiniones y nuestros puntos de vista tienen que hacerse a un lado para dar lugar a lo que este bendito libro nos está diciendo. Y tú y yo, hermano, para que podamos estar, mire, somos de diferente opinión, somos de diferentes personalidades, diferentes afinidades, diferentes gustos. Hermano, si nos basamos en nuestras personalidades, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero el éxito de la unidad de la iglesia recae, hermano, en estar de acuerdo a lo que dice la preciosa palabra de Dios, hermano. Por eso no creemos otra cosa en esta iglesia. Por eso no tenemos otro libro más aparte de la palabra de Dios. Porque creemos que este libro es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cuando empiezan a creer que contiene la palabra de Dios, empiezan a decir que otras cosas también contienen la palabra de Dios. Empiezan a decir que otros libros contienen la palabra de Dios. Pero este libro no contiene, este libro es la palabra de Dios. Y Dios no nos dejó normas, no nos dejó bulas papales. Hermano, escuchen bien, para mantener la unidad debemos de sostenernos y de agarrarnos de la misma fuente. Y la palabra promueve esa unidad. La palabra promueve la humildad, el perdón, el soportarnos unos a otros, el amarnos unos a otros, el mantenernos unánimes. Y el diablo, por otro lado, hermano, lo que quiere es dividir. El mundo quiere dividir, promueve murmuraciones, orgullo, quejas, chismes. Pero la palabra de Dios nos une, hermano. Por lo tanto, tenemos que usar este bendito libro como centro de unidad en nuestra iglesia, hermano. Amén. Los primeros discípulos creían esto. Dice la palabra de Dios, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. No es de que los apóstoles habían sacado su propia doctrina. No, hermano, los apóstoles habían recibido de la mera fuente
la palabra de Dios y la habían pasado ahora a los discípulos. Agarraron de la misma fuente de Jesucristo mismo, quien los envió a llevar la doctrina. De ahí se agarraban, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, date cuenta, en aquel tiempo todos creían lo mismo, hermano. Todos creían lo mismo, hermano. No había, a este punto no había religiones, no había mi manera de pensar, solamente estaba la doctrina de Cristo dada por los apóstoles, hermano. El hombre fue quien comenzó a dividir. El hombre fue quien empezó a formar sus propios puntos de vista. El hombre fue quien comenzó a crear sus religiones, hermano, que eran perversión de la doctrina. Pero aquí encontramos, hermano, que el Señor dejó una doctrina, la pasó a los apóstoles para que los apóstoles la compartieran con la iglesia. Necesitamos estar unánimes doctrinalmente, creer lo que la Biblia dice. Amén. No es, es que el pastor cree esto, el hermano cree. No, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y hemos encontrado, hermano, honestamente, hemos encontrado hermanos, vienen de otras iglesias, vienen de otras. Y hay hermanos que han venido conmigo y dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted al respecto. Cuando hay orgullo, quieren defender su posición bajo sus propios pensamientos o enseñanzas. Pero ha habido gente que ha venido con humildad y ha dicho, pastor, yo pensaba de otra manera, pastor, yo fui enseñado de otra manera, me pudiera mostrar con la Biblia lo que usted, hermano, con todo gusto, hermano, nos sentamos y explicamos lo que enseña la palabra de Dios, lo que la doctrina enseña, hermano, y muchos han sido liberados. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no fue por mi manera de pensar, fue por traer el consejo de este bendito libro, porque este bendito libro es el centro doctrinal de nuestra unidad. Manténgase a lo que el libro dice. Si vamos a mantener unidad en nuestros hogares y queremos hogares que impacten, hay que mantener la unidad doctrinal en lo que la palabra de Dios dice. No es lo que papá dice en el hogar, es lo que Dios dice en el hogar. No es mi punto de vista el que va a contar ahí, no qué es lo que la Biblia dice respecto a esto, respecto a aquello. ¿Están conmigo, hermanos? La iglesia primitiva tenía unidad doctrinal. La iglesia primitiva tenía unidad en oración. Hechos 1:14 dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dese cuenta, hermano, la iglesia oraba junta, hermano. Oraba junta, hermano. Una iglesia de impacto es una iglesia que ora, y es una iglesia que ora junta, hermano. Ellos habían recibido la promesa del Espíritu, que iba a venir sobre ellos para ser testigos en todo lugar del Evangelio, y se pusieron a orar, hermano, y la promesa llegó. Y una iglesia que ora es una iglesia que va a ver milagros suceder, hermano. Esos milagros la harán una iglesia de fe, la harán una iglesia de impacto, hermano. Necesitamos mantenernos orando juntos, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con la iglesia? Dese cuenta que este asunto no es una preferencia pastoral. Es que el pastor nos quiere tener ahí todos para que oremos. No necesariamente, hermano. Yo puedo orar más cómodamente solo. Pero la Biblia nos enseña aquí claramente que la iglesia oraba junta y milagros comenzaban a suceder. Cuando la iglesia ora junta, Dios trabaja de una manera especial. Le gusta a Él ver, le gusta a Él escuchar a su iglesia orando, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo la disposición de orar con la iglesia? Sí, tenemos servicios de oración con la iglesia. ¿Por qué no viene usted? Amén. Vemos que aquí bíblicamente nos dice que hay que estar orando juntos. Ve lo que dice Hechos 12:5. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Toda la iglesia junta, orando para que Pedro fuera liberado. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, llegó a la casa de María y tocó la puerta, y dice la Biblia que los hermanos estaban ahí orando por él. Estaban orando por él, quién sabe por cuánto tiempo, pero estaban orando por él. Querido hermano, yo quiero que su vida sea de impacto. Pero para que pueda ser de impacto tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Pero cristianos sin oración son cristianos sin poder.
cristianos famélicos en oración no pueden impactar la vida de nadie, querido hermano. Porque la oración, hermano mío, mira, promueve la invitación de Dios a tomar nuestras manos y unirlas. Y el Señor, que es todopoderoso, se va a manifestar, hermano, en una iglesia que ora junta, hermano. La iglesia tenía unidad en oración. La iglesia también tenía unidad de motivo. Unidad de motivo. Qué fácil es desviarnos del motivo por el cual Dios nos ha formado. No me malentiende, hermano. Estoy de acuerdo con el compañerismo. Estoy de acuerdo con la amistad cristiana. No hay mejores amigos que los que puedes encontrar en una iglesia. Estoy de acuerdo con eso. Y todos mis amigos son cristianos. Todos mis amigos forman parte de una iglesia. Y en algún tiempo formamos parte juntos de una iglesia. Pero ese no es el motivo por el cual el Señor nos ha juntado como iglesia. Hay una meta principal que no podemos quitar, hermano. No podemos borrar o diluir. No es, hermano, pasarla suave o ver a los cuates o aprender más y más de Dios. Esa no es la meta principal. Ya lo mencioné. La meta principal de la iglesia es glorificar al Padre. ¿Cómo? Produciendo mucho fruto. ¿Cómo? Predicando el Evangelio de Jesucristo para llevar las almas al cielo, querido hermano. Hechos 5:42 nos enseña una iglesia fructífera. Todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si algo ves como motivo principal en la iglesia primitiva, era la predicación de Cristo Jesús. Ve otro versículo conmigo. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y hermano, la palabra se multiplicaba. La palabra crecía y el número de discípulos se multiplicaban. ¿Por qué? Porque todos los días por el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, nunca lo olvidemos, hermano. Nunca lo olvidemos. No importa que haya pandemia. El motivo principal de la iglesia era y es predicar a Jesucristo. Una iglesia que no predica a Jesús fuera de sus paredes no puede ser una iglesia. Porque es el motivo por el cual fue formada, querido hermano. Que predique directa o indirectamente a Jesucristo, que gane almas, que lleve el Evangelio fuera de sus puertas y más allá de sus puertas. Directamente en nuestra comunidad, en nuestras localidades, ciudades vecinas, otros estados si es necesario, e indirectamente a través de nuestro programa misionero. Pero la iglesia debe de continuar predicando el Evangelio todo el tiempo. Porque esa es la iglesia que impacta. Esa es la iglesia que hace la diferencia. Esa es la iglesia que deja un legado. Y asimismo el individuo, como persona, como creyente, necesita tomar parte dentro de ese motivo. Ese es el motivo principal de la Iglesia Bautista Victoria: predicar a Jesucristo donde sea necesario, donde se requiera, en todo tiempo y en todo lugar. Si no, no podemos llamarnos iglesia. No somos más que un club de leones. No somos más que un club rotario. Un club de amigos nada más que se reúnen a platicar y a jugar y a tener actividades. No, hermano, el motivo principal es predicar a Jesús y a este crucificado y a este resucitado. ¿Cómo está usted, hermano, ganando almas? Es fácil olvidarlo. Le digo, hermano, todos podemos desviarnos en este asunto. Perdemos el motivo original de llevar el Evangelio. Dejamos de apoyar misiones. Dejamos de apoyar a aquellos que llevan el Evangelio a otro lugar. Le doy gracias a Dios porque la iglesia se ha mantenido fiel en dar a misiones. No hemos fallado un solo misionero en todo este tiempo, hermano. Hemos apoyado más allá. Pero individualmente, ¿cómo está usted, hermano? Especialmente Milwaukee. Escúchame, Milwaukee. Escúchame, porque hay dos iglesias. Mi corazón está dividido.
Aquí la iglesia ya volvió a regresar a ganar almas. El día de ayer tuvieron 20 y tantos ganadores de almas y quién sabe cuántos estuvieron salvos. Unos me dieron un número, otros me dieron otro. Pero un montón de salvos, igual la consistencia de la semana pasada. Pero ¿qué pasó, Milwaukee? Ayer salimos a ganar almas y no había muchos. Bueno, ¿a poco el motivo es aquí, allá no hay motivo? No, el motivo está en todos lados. El motivo es ganar las almas. No hay otra razón por la cual somos iglesia. La principal razón es esa, hermano. Ganar las almas. La iglesia primitiva tenía una unidad de motivo, tenía unidad en espíritu, hermano. Vaya conmigo a 1 Corintios 1, versículo 10. Vaya conmigo ahí rápidamente. Unánimes. Había esa unidad. Se promovía esa unidad. Se predicaba esa unidad. 1 Corintios 1:10 dice: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué dice? Unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ahora repito, cada quien es distinto. No malentienda, cada quien tiene sus... No somos robots. Dios no nos está pidiendo que seamos robots. Nos está pidiendo que pongamos su mente en nuestra mente. Que pongamos su corazón en nuestro corazón. Esto es lo que la Biblia se refiere, hermano. Un mismo sentir en Jesucristo. Un mismo espíritu en Jesucristo. Y Pablo aquí, hermano, vemos la carta. Escucha, hermano, esta carta Pablo le escribía a un montón de cristianos carnales. Que no estaban hablando la misma cosa, que había ya contiendas y disensiones, y les exhorta a hablar una misma cosa, a estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, hermano. Les exhorta a promover la unidad en espíritu, la unidad entre hermanos. Segunda de Corintios nos enseña que en Corinto se tapó rápidamente la grieta de división. Los hermanos se arrepintieron. Los hermanos vemos que cambiaron su actitud, cambiaron su manera de pensar. Porque ellos sabían, escucha bien como enseña Pablo, sabían que el diablo podía llegar y tomar ventaja y podía amargar su corazón. Oh, querido hermano, le exhorto a mantener la unidad en espíritu. No del pastor, no del hermano Froilán o de otros líderes, hermano. La unidad del espíritu de Dios, hermano. Que está aquí, hermano, claramente en la palabra de Dios, hermano. Y mira, hermano, ¿por qué fundamental, hermano, es atender esa unidad en espíritu? ¿Qué tanto estamos escuchando, hermano, aquellos que critican? ¿Qué tanto estamos escuchando aquellos que causan división? Aquellos que no hablan una misma cosa. ¿Qué tanto escuchas a aquellos que no hablan la misma cosa, hermano? Andan en todas las iglesias, siempre hay un grupo de gente chismosa, gente que trae división. La Biblia habla de eso, lobos rapaces se van a meter en las ovejas. Eso no es problema, no lo podemos evitar, va a llegar. Van a entrar lobos rapaces a meter cizaña, a meter división. El problema no es ese, el problema es que cristianos están escuchando a alguien que no habla una misma cosa. ¿Qué tanto oyes tú? El chisme, la crítica, la murmuración. Oh, todos queremos escuchar eso, hermano, está en nuestra carne, amén. Todos queremos ver un tren descarrilarse, o como se diga. Tú vas al Walmart, hermano, y llegas al momento de pagar y siempre vas a encontrar dos cosas en un supermercado. Tú vas a pagar y vas a encontrar dos cosas que atraen la codicia del ser humano. Ponte a pensar en esto. Ya para salir a pagar, ya cuando tu mente está descansada, porque ya compraste los víveres para la semana, y tú ya estás con tu carrito para pagar, y siempre hay dos cosas: dulces para los niños a su altura, porque los chicos tienes que agacharte para agarrarlos, porque el niño los puede agarrar fácil y se lo empieza a comer y ya lo tienen que pagar. Está lo que está para la codicia del niño.
Ahí está lo que está para la codicia del niño. La mercadotecnia tiene más sabiduría que muchos de ustedes. Pero sabes que también hay revistas de chismes. Ahí están las revistas de chismes también. Porque está en nuestra carne. Está en nuestra carne. Ay, pastor, pero yo solamente escucho al hermano. ¿Qué dice el dicho? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. La palabra chismoso en la Biblia, hermano, aparece varias veces. La palabra chismoso es interesante, que se llama, que significa el que carga los cuentos. No significa el que anda hablando, significa el que los lleva. Si tú estás hablando, ya eres un chismoso declarado. Pero si tú lo escuchas, ahora tú lo estás llevando. Amén, ¿está conmigo? ¿Qué tanto estamos escuchando esas voces, hermano? ¿Alguien está conmigo? Me sorprende, mira, la inmadurez de cristianos, hermano, que se dicen ser maduros, que han sido por años expuestos a la palabra de Dios, que han sido enseñados en una buena iglesia, maestros incluso de la Biblia, que les encanta andar con gente chismosa y rencillosa, hermano. Que solamente escucho y lloro por ellos. No, chismoso es el que lleva el cuento, chismoso es el que carga el cuento, hermano. Y el apóstol Pablo nos dice: hablen todos una misma cosa. Puede ser que todos hablamos la verdad de Dios, o todos hablamos chisme, porque Él nos manda a todos a hablar una misma cosa. Amén, hermanos. Unidad en espíritu. Número 2, voy a terminar con este punto. Voy a predicar solamente 2 puntos el día de hoy. Queremos una iglesia de impacto. Necesitamos promover unidad, hermano. Necesitamos agarrar la unidad de la palabra de Dios y adoptarla. La unidad en la iglesia, la unidad en espíritu, la unidad en nuestras bocas. Hermano, qué importante es esto. Número 2, ¿qué se requiere para impactar, hermano? Número 2, amor fraternal. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, 44. Vaya conmigo ahí, voy a terminar aquí con esto. Hechos 2, 44. Siga conmigo y regresamos al texto que leímos al comienzo, donde nos da los planos de la iglesia primitiva. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano? Que la iglesia primitiva se amaba, hermano. Se amaba. Y dadas las circunstancias adversas que ellos estaban pasando, eran circunstancias 10 veces peores que las nuestras. Dadas las circunstancias que convenían al recibir a Cristo, se dice que si había un judío y en este caso la iglesia, la primera iglesia era eminentemente judía, estaba en Jerusalén. Se dice que cuando, y hasta la fecha todavía, si un judío se convierte al evangelio, le hacen literalmente un funeral con una caja vacía. Para nosotros estás muerto. Literalmente ese judío quedaba despojado de todo, quedaba solo. Lo exiliaban, lo botaban, no querían, incluso había persecución. Pero la iglesia primitiva se amaba. Estaban dispuestos a vender sus propiedades. Estaban dispuestos a repartir las ganancias con aquellos que habían sido despojados, con aquellos que no tenían nada. Y por cierto, hermanos, estos cristianos no eran recipientes del welfare, que no les gustaba trabajar o que porque les dolía el dedo meñique vivían del gobierno. No, hermano, estos eran cristianos desterrados, desposeídos, despojados de todos sus bienes. Pero la iglesia se amaba. Estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para mostrar el amor a los hermanos. Muchos hoy en día usan este versículo para aprovecharse de los hermanos, para aprovecharse de la iglesia. Pero Pablo dice claramente que aquellos que no trabajen, que no coman. La Biblia dice: señalados aquellos que no trabajan y se entrometen en lo ajeno.
Claramente enseña la palabra de Dios eso. No malinterpretemos el versículo. Eran circunstancias completamente diferentes. No menciona en sí la Biblia otra iglesia que haya hecho lo mismo. Pero estos cristianos vemos que mostraban el amor. Un amor verdadero, un amor sacrificial. Y la pregunta de nuevo es, hermano, ¿cómo podemos amarnos? Y es algo que estaba yo pensando en esta mañana. ¿Cómo podemos obedecer esta clara cualidad de impacto de la iglesia? ¿Cómo podemos amarnos si no estamos congregados? Mira, la esencia de la iglesia es el amor fraternal. ¿Cómo podemos tener parte de una iglesia si no estamos practicando el amor fraternal? ¿Cómo podemos practicar ese amor fraternal si no estamos congregados? ¿A poco te enamoraste a distancia de tu marido? ¿Te enamoraste a distancia de tu mujer? Oh, sí, pastor, nos conocimos en internet y por el Facebook o por el no sé cuántas páginas hay de parejas. Mira, hermano, todas las relaciones que conozco a distancia, que comenzaron a distancia, o terminan mal o terminan juntas. No se quedan a distancia. Pero tengo mis sospechas. Aquellos que dicen, tengo mis sospechas, ¿escucharon bien? Tengo mis sospechas. Aquellos que dicen, así estamos bien, pastor, a distancia. Solamente por medio del internet. Mira, estoy de acuerdo por los tiempos. Pero llegará un tiempo que no va a haber nada, hermano. La Biblia dice que tenemos que regresar a amar fraternalmente a los hermanos. Regresar a ser una iglesia de impacto, hermano. Escucha bien, date cuenta, algo que trajo impacto, algo que trajo avivamiento en la primera iglesia fue ese amor fraternal que entre ellos había, se amaban, hermano. Dice la iglesia, dice la Biblia en Hechos 5:13, dice de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los incrédulos, hermano, tenían miedo porque, caramba, eras cristiano, te ponías un blanco en la espalda para que fueras arrestado, te mataran, les pasaban cosas terribles y la gente tenía miedo, no se atrevía a juntarse con ellos. Pero dice la Biblia, el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué razón? Porque tenían un tremendo testimonio de amor y compañerismo. Filadelfos, amor entre hermanos. Un problema de las iglesias de hoy en día es la falta de ese amor fraternal, de ese amor puro entre hermanos. Muchos ya se han desviado de la esencia del cristianismo, que es el amor al prójimo como a uno mismo. Cristo mencionó, cuando fue confrontado en varias ocasiones por escribas y fariseos, le preguntaban cuál es el mandamiento más grande de toda la ley. Él siempre dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero luego decía, pero espérense, no ha acabado. Hay un segundo mandamiento que es semejante al primero. Ahora, la palabra cuando aparece semejante significa que es similar en apariencia y carácter. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si vamos a demostrar verdadero cristianismo, tenemos que amar a Dios y de la misma manera amar al prójimo. Vaya que, pastor, usted ha dicho eso, lo ha repetido, lo ha predicado quién sabe cuántas veces y nos ha dicho, ¿y por qué no amas al prójimo entonces? Si se te ha predicado, se te ha dicho 1000 veces, ¿por qué sigues sin amar al prójimo? La Biblia dice, 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, porque todos manifestamos ese amor a Dios, ¿sabes? Nos ven bien arregladitos con nuestra Biblia y venimos a la iglesia. Pero lo que dice, hermano, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, porque si no lo ves, ¿cómo lo vas a amar? No puedes amar a la distancia. ¿Me están entendiendo, hermano? Por eso no podemos. Yo tengo que ver a Froilán para amarlo y así producir fruto que Dios quiere. ¿Está conmigo, hermano? Si yo no veo a Froilán, ¿cómo lo voy a amar? Dice la Biblia claramente, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes decir entonces que amas a Dios? No, tú ni siquiera le conoces. Porque amar a Dios es primero amar al hermano. Está en la palabra de Dios. Hermano, hay cosas tristes en el ministerio, pero una de las cosas más tristes en el ministerio es ver dos cristianos o cristianas que no se soportan ni se pueden llevar bien. Y es la clara muestra, hermano, de un corazón ateo que profesa ser creyente y no lo es. Una fachada de una mentira que en voz alta declara no conocer a Dios. ¿Cómo criticas a la hermanita insoportable? Que no aguantas y ¡ay, que es hermana! Pregunta, querida hermana, ¿cuándo fue la última vez que le pediste a Dios amor por ella? Si hay gente que dices que no lo aguanto, es insoportable, mire pastor, ya me tiene harto, ¿ok? ¿Cuándo fue, antes de quejarte, cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas y que le dijiste al Señor, Señor, así como tú me amaste a mí, así quiero que me des amor por ella o por él? Así como tú me amaste. Ay, pastor, ya párele. No, que ya tenemos un montón de hijos del chamuco, hermano, entre nosotros. Sí, hijos del diablo. ¿Por qué, pastor? Lo está diciendo. Mira, hermano, Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 3:10, que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Del chamuco. Hay una diferencia. Hay una diferencia, hermano. Sí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por lo tanto, ¿es de quién? Pues ya saben. Amémonos unos a otros, hermano. Y hagamos de esta iglesia una iglesia alabada por la comunidad. No se van a juntar posiblemente con nosotros, pero pueden decir, esa iglesia Bautista Victoria, ya en esa iglesia no estoy de acuerdo con ellos, no me congrego con ellos, pero yo sé que en esa iglesia se aman. En esa iglesia se aman. Aman al insoportable, aman al que nadie aguanta. En esa iglesia se aman. Si hay algo que verdaderamente va a hacer una diferencia en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestra iglesia, va a ser la manifestación de gente genuina que ama a Cristo amando a su hermano. Solamente vi dos elementos fundamentales de la primera iglesia, hermano. Unidos, unánimes. Hermano, amándonos unos a otros. Fue algo que posiblemente había escuchado antes, algo que ya se ha comentado, hermano, pero ¿cuándo fue la última vez que pedimos al Señor, Señor, manifiesta esto en mi corazón? Señor, yo necesito esa unidad en mi hogar. Señor, yo necesito amar a mi marido así. Yo necesito amar a mi hermano así en Cristo. Yo necesito, Señor, eso en mi vida. Bueno, pues es un tiempo, hermano, de poder recapacitar y meditar acerca de esto y pedirle a Dios que haga algo especial en nuestras vidas el día de hoy. Queremos una iglesia de impacto, ¿no? Bueno, tú eres parte de esa iglesia. Queremos una familia de impacto, queremos influencia de impacto. Bueno, tú tienes parte en eso, hermano. Así que pidamos por estos elementos fundamentales, hermano, que el Señor quiere que promovamos todo el tiempo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo que nos das, poder venir a escuchar tu palabra. Y Señor, más fue un estudio bíblico que nada, pero ahí está claramente, Señor, que lo que necesitamos para ser una iglesia de impacto, con familias de impacto, con individuos que impacten,
Es unidad y es amor, Señor. Hay más elementos, los vamos a ver más adelante. Pero, Señor, te pido que nos ayudes a reconocer la necesidad fundamental de estos dos elementos que eran ingredientes principales en la iglesia primitiva. Y la iglesia crecía y crecía y crecía y era de impacto en Jerusalén y más adelante en todo el mundo conocido. Danos este carácter, Señor. Quien dijera, Pastor Carlos, ahí de tu carro no voy a poder verte, pero en tu corazón tú dices, Pastor, la verdad es que hay división en mi corazón. Hay crítica, hay chisme, hay murmuraciones. ¿Por qué no le dices, Señor, dame unidad de mente? No lo que el pastor dice, sino lo que tu palabra dice. A lo que tú dices, Señor. Y si hay alguna duda, si hay algún desacuerdo, algo que no le parece, hermano, arréglelo, hermano. No se quede con eso en su corazón. Busque siempre reconciliación, busque siempre el perdón, o busque siempre perdonar. Pero vayamos a la palabra de Dios en esa unidad doctrinal y en esa unidad de motivo detrás de las almas perdidas, en lugar de ir detrás del conflicto. Señor, danos amor unos por otros. Danos amor por el prójimo que no soportamos, por aquellos quienes nos han hecho mal, para dar testimonio a nuestros propios hijos, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, de cómo se tiene que vivir la vida cristiana. Bendice a mis hermanos aquí, Señor, y dos conceptos que ya he predicado en varias ocasiones, pero que es importante el Señor recordar y aplicar en nuestras vidas todos los días. Ayúdanos, Señor, te damos la honra y la gloria. Hubiera alguien aquí que posiblemente dijera, Pastor, la verdad es de que si yo muero el día de hoy, no tengo la seguridad de vida eterna. Si usted dijera, Pastor, la verdad es que si yo muero el día de hoy, yo no sé cómo ir al cielo. Hubiera alguien así que dijera, Pastor, ore por mí. Alguien así que dijera, ore por mí, Pastor, la verdad es que si yo muero el día de hoy, no tengo la seguridad de vida eterna. Hubiera alguno. Saque su mano del carro, podemos verlo y podemos orar por usted. Alguien con la Biblia abierta le puede enseñar cómo. Señor Padre, bendice tu palabra en este momento. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando, Padre, no podemos solos, necesitamos de ti. Bendice, Señor, los pasos a tomar, la fase siguiente como iglesia que vamos a tener. Bendice a cada cristiano en su entrada y en su salida. Derrama de tu gracia y poder. Toma cada decisión en tu regazo, Señor. Y Padre, fortalece cada una de nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Danos esa unidad, esa misma mente, ese mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo pedimos esto y te damos las gracias. Amén y amén.